y el mundo entero pues se ha visto incrementado a raíz de la pandemia, es la conducta suicida. Me avisan por favor cuando ya vean la presentación. Ya se ve, doctor. Ok, muy bien. Ok, no siempre la conducta suicida se ha considerado como algo malo o como parte de una enfermedad mental. Incluso voy a mencionar, por ejemplo, en el Japón, en el antiguo Japón, la cultura oriental, saben que es muy educada, muy... Permítame, chicos, tengo una llamada y ya les... Lo siento, chicos, me llamaba la jefa. Ok, no, pero sirvió y hay 8. Les decía inicialmente que la cultura japonesa pues consideraba el suicidio como algo honorable, como algo honroso, por lo cual practicaban el harakiri. Todos aquellos guerreros antes de morir a manos de los enemigos preferían morir por sus propias armas y se consideraba como algo respetable y honroso para los guerreros japoneses. En el Antiguo Testamento tenemos a Sansón, que creo que estaba en Reyes, la historia de Sansón, que es el hombre muy fuerte, que se dejó seducir por Dalila y fue capturado, fue apresado, pero él se vengó y mató a cientos de miles de personas al derribar los pilares que sostenían el edificio donde estaban. Sin embargo, lo que la Biblia no cuenta es que al morirse todos ellos, también él se provocó la muerte suicidándose. Hay una santa, Santa Apolonia, que es la patrona de los odontólogos dentro de la Iglesia Católica. Esta era una mártir cristiana en los tiempos de Roma, cuando Roma perseguía a los cristianos. Ella protegía a los cristianos que eran perseguidos por Roma y a ella la capturaron y antes de matarla como mártir le extrajeron diente por diente
a ella como forma de martirio. Hay dos versiones de cómo termina la historia. Una de ellas es que muere en la hoguera y la otra es que atraviesa, muere en la hoguera no porque la mataron los romanos, sino como ella prefiere tirarse al fuego para evitar que ellos le quitaran la vida, pero eso es un suicidio. La otra parte de la historia es que ella atravesó el fuego y que no se quemó y que salió ilesa. Esto también dentro de la historia. Tenemos también otros señores como Robin Williams que consideran que fue un suicidio. Tenemos también otro personaje, Bennington, de un cantante, músico que falleció. Entonces también hay dentro de la historia, dentro de la, bueno, Marilyn Monroe, que todavía está veremos si se suicidó o no se suicidó. Ustedes tal vez estaban muy chiquitos en ese tiempo, pero aquí hubo un presidente que se llama Carlos Roberto Reina, que tuvo cáncer de páncreas, de cabeza de páncreas, se le diagnosticó y después del diagnóstico, pues él decidió quitarse la vida. Entonces, a lo largo de la historia, pues tenemos personajes políticos, personajes bíblicos, personajes católicos, cristianos, personajes de la cultura moderna que se han suicidado. Bien. Para hablar un poquito de la epidemiología, vamos a decir que allá en el 2012 se registraron en el mundo aproximadamente 804.000 muertes por suicidio. Es cierto, doctor, que ha pasado mucho tiempo desde 2012, pero lamentablemente esto no va en descenso, sino que va incluso en incremento. El suicidio ocupa un lugar entre las primeras 10 causas de muerte en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Incluso yo me podría atrever a decir que hay incluso un subdiagnóstico o una subestadística de cuántas personas se suicidan en el mundo. ¿Por qué? Porque hay conductas que lamentablemente pueden ser suicidas, pero que no se toman en consideración. ¿Como cuáles, doctor? Como por ejemplo, la gente que conduce a alta velocidad y que tiene accidentes. Ahorita casualmente estábamos viendo el tema de depresión con los estudiantes de psicopatología y ellos me comentaban por qué se hablaba de una depresión inducida por medicamentos. Entonces yo les mencionaba el tema de los anticonceptivos orales y les mencionaba un caso en particular de una colega que lamentablemente bajo el tratamiento con anticonceptivos orales había tenido un cuadro de depresión severa e ideación suicida y que su idea para morirse era aventarse con todo el carro en Moramulca para caer al precipicio, al fondo de esa montaña. El objetivo de ella era morirse, pero que cuando investigaran, pues era un accidente, pareciera un accidente. Tengo otro caso, esa la miré hace aproximadamente unos 6, 7 años. Era un paciente siempre de sector salud, que tenía muchas deudas económicas y tenía un seguro que le cubría por causa de muerte natural. Entonces él empezó a inyectarse insulina. El objetivo de él era tener una hipoglicemia, fallecer, y a raíz de la hipoglicemia y fallecer, pues que la familia pudiera cobrar el seguro y pues solventar los problemas económicos de la familia. Entonces, conductas como estas, que pueden ser suicidas, no pueden ser consideradas como tal porque están bien elaboradas. Otra podría ser, por ejemplo, un paciente con insuficiencia renal, un paciente con cáncer que necesita tratamiento y que se rehúsen a realizarlo. Esto podría ser considerado como una conducta parasuicida. Se considera que cada día se suicidan en el mundo al menos 1.110 personas y lo intentan cientos de miles. Representa el 50% de todas las muertes violentas notificadas en los hombres y el 71% en las mujeres. Es la segunda causa principal de muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad. Si vemos, es un grupo de edad joven en etapa productiva.
Bien. Son los ingresos bajos y medianos los que sobrellevan la mayor parte de la carga mundial del suicidio. En ellos se registra el 75% del total de las víctimas. Estamos hablando de los países. Lamentablemente, países como Honduras todos los días aparecen en las noticias. Joven se suicidó, se ahorcó, tomó medicamentos en sobredosis. Y esto es el pan nuestro de cada día. En mayo del 2013, la sexuagésima, digo yo que así se dice, sexta Asamblea Mundial de la Salud adoptó el primer plan de acción sobre la salud mental en la historia de la Organización Mundial de la Salud. La prevención del suicidio forma parte de este plan, el cual propone reducir en un 10% la tasa de suicidio hacia el año 2020. Bien. La conducta suicida es la que todos conocemos. Entonces, dentro de estas están probablemente las ideas de muerte. Yo no estoy buscando cómo morirme, cómo provocarme la muerte, pero sí, si me cae un rayo, si me enfermo de COVID, si me atropella un carro, pues mi familia estaría mejor, mi novia estaría mejor, mi novio estaría mejor, todo el mundo estaría mejor sin mí. Yo no estoy pensando cómo morirme, pero si me llega la muerte, yo no me enojaría. Esas son las ideas de muerte. Me fue mal en el examen, prefiero morirme, me va a dejar mi novia, prefiero morirme, quisiera estar muerto, etcétera, etcétera. Ideación suicida, aquí ya el paciente está pensando cómo. En la ideación y la planeación suicida ya está pensando cómo hacerlo. Ah, mi familia se va este fin de semana, yo quedo solo en la casa, hay una pistola, me sé dónde la maneja mi papá y la maneja siempre cargada, entonces yo con esa pistola me voy a quitar la vida. O yo sé dónde tienen los medicamentos mi abuelita, yo voy a tomarme los medicamentos con el fin de quitarme la vida. Entonces ya estoy planeando, estoy ideando cómo hacerlo. Gesto suicida. El gesto suicida son conductas que no ponen en peligro la vida en sí, la vida del paciente, pero que lamentablemente sí nos están mandando un mensaje de alerta. Estamos hablando, por ejemplo, chicos, chicas, mujeres que se toman 6 carbamazepina, que se toman 8 vitaminas, que se cortan superficialmente la piel con una gilet, con un estilete, con un bisturí, que sabemos en el fondo no se van a provocar la muerte, pero que debemos de darle la misma importancia que a cualquier intento suicida. Equivalente suicida, estamos hablando probablemente los que van a utilizar más equivalentes suicidas son los adultos mayores. ¿Y cuáles van a ser los equivalentes suicidas que van a realizar ellos? Probablemente los equivalentes van a estar relacionados, por ejemplo, con resistirse, no me voy a hacer esa quimioterapia, no me voy a operar, no me voy a tomar los medicamentos o me voy a poner un poco más de insulina. Son equivalentes suicidas. O voy a conducir a alta velocidad y me voy a estrellar, o voy a andar por la calle del mercado Las Américas en la noche para que me aparezca alguien, me apuñale y me quite la vida. O voy a empezar a crear un conflicto con los mareros o con los narcos de aquí del pueblo y el fin va a hacer que yo muera porque ellos me van a apuñalar. Son equivalentes suicidas, son alternativas pasivas, por así decirlo, que el paciente busca para morirse. Y el suicidio, que lamentablemente ahí no podemos hacer nada. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? ¿Comentarios? ¿Qué dijo que era gesto suicida? No. Gesto suicida, por ejemplo, sería tomarse 4 vitaminas, podría ser tomarse 6 acetaminofén, cortarse superficialmente las muñecas, la piel. Sabemos que esas conductas no van a llevar a la muerte, pero es un signo de alarma para que los miembros de la familia, las amistades, los médicos pongamos atención y brindemos el apoyo oportuno a estas personas. Gracias, doctor. Ok, muy bien.
¿Qué puede significar un intento suicida? Tanto para el paciente como para la familia, para la sociedad en la que se desarrolla este suicidio. La posibilidad de dormir para descansar. Hay gente que va a decir, ¿usted se quiere matar? No, doctor. Uy, ¿y por qué se tomó 4 clonazepam? Ah, no, doctor, yo lo que quería era dormir por varios días y no despertar, y que cuando yo despertara, pues este problema con mis hijos ya no existieran. Pero eso, señora, eso, el sueño eterno, ¿qué es? Equivalente, una forma muy romántica de llamar a la muerte, pues. Entonces, el paciente tal vez no lo ve como muerte, pero sí quiere dormir por varios días. Entonces, podría ser que la señora, el señor, el adolescente quiera morir, pero él lo maneja como dormir para descansar. También el intento suicida puede representar rabia, inconformidad, frustración o ánimo de agredir a otros. Incluso, chicos, el lugar donde realice el intento suicida, con qué lo realice, cómo lo realice, va a tener un significado. Yo siempre traigo a colación esta serie, no sé si es bien naca, sí, pero es bien divertida. Yo la disfruté, me reí cuando la miré. No sé si alguien vio La Casa de las Flores de Netflix. Sí, doctor. Ok, muy bien. Ok. El primer capítulo, ¿de qué trató, Larisa? Ya se me olvidó cómo se llamaba la señora, pero con el suicidio de un personaje en que se basó toda la serie prácticamente. Correcto, que era la relatora de la historia. Ajá. ¿A dónde se suicidó esta mujer? Bueno, ¿cuál era el personaje? ¿Esta mujer qué era? Bueno, era la amante del esposo de la protagonista, ¿verdad? Ajá, correcto. Y La, ajá, ajá, y se suicidó en el negocio de ellos, que era la Casa de las Flores, precisamente. correcto. Exactamente. Imagínense un miembro de la familia que se suicide en la sala de la casa, que se suicide en el cuarto de los padres, que se suicide con la pistola del papá, o con los medicamentos de la abuela, o con los medicamentos de la mamá. ¿Cuál va a ser el significado para esa familia? ¿Qué se les ocurre a ustedes, chicos? Algún resentimiento familiar. Resentimiento familiar, ¿qué más? Es como para darles a demostrar que de cierta manera fue por la culpa de ellos que están actuando así. Pienso yo, no sé. O sea, sí podría ser, ¿verdad? Imagínense dónde nos reunimos todos en una sala. Nos reunimos ahí, nos ponemos a platicar. Probablemente muchos nos vamos a reunir en una sala. Julio hablaba de su amigo. Probablemente lo recibió en la sala y estuvieron platicando. Imagínense tener esa imagen grabada de encontrar al hijo, encontrar a la mamá, encontrar al papá, encontrar a un hermano ahí, ahorcado, muerto, o en el baño, o en la cama de los papás. Todo tiene un significado. Recuerdo un audio que mostraron en la televisión, creo que fue, en uno de esos canales detestables que hay en Tegucigalpa, en Honduras, un audio de un paciente de Olancho, creo que era, que delante de la mamá y delante de la hermana se suicidó. Y lo último que se escucha es, no lo hagas, hijo, no lo hagas, hermano. Y él empieza a hablar, a decir un montón de cosas, y al final se escucha un disparo y los gritos de la familia. O sea, todo esto tiene un significado. Puede ser expresar rabia, inconformidad, frustración y agredir a otros. Hay otros que van a pensar, no, yo no quiero causarles ningún problema a mi familia, entonces yo voy a ahorrar y me voy a alquilar un hotel, un cuarto en un hotel, y ahí voy a tomar unos medicamentos que voy a comprar y con eso me voy a morir. El intento suicida puede ser el debut de una enfermedad psiquiátrica, principalmente en la adolescencia. Reacción ante la pérdida de una relación valiosa. Tenemos el cuadro de Romeo y Julieta, un clásico de la literatura inglesa, que lamentablemente es una codependencia tremenda de esos personajes. Entonces uno se suicida pensando que la otra está muerta y la otra se suicida al ver al otro muerto. Entonces eso es una reacción ante una pérdida de una relación valiosa.
forma inadecuada de vivir cuando vivimos los excesos. Entonces hay pacientes que consumen alcohol y cuando están bajo el efecto del alcohol, pues piensan en suicidarse. Reclamación de apoyo es otro importante dato. Reclamando el apoyo, entonces ahí estamos pues pidiendo al paciente que hace un intento suicida o un gesto suicida, está diciendo, ok, aquí está sucediendo algo, por favor ayúdenme a mí o ayuden a mi familia. Eso sucede, me ha sucedido con los adolescentes que hacen gestos suicidas y que esto está relacionado con una pedida de ayuda. Evitar dolor físico o la enfermedad fatal. Estoy hablando como el expresidente Reina, que se terminó suicidando, disparándose con su pistola en su estudio, después de tener el diagnóstico de cáncer de cabeza de páncreas. Bien, no todas las personas que viven una pérdida sentimental, no todas las personas que pierden su trabajo, no todas las personas que se les murió la abuela o la mamá o el papá van a pensar en suicidarse. Hay factores de riesgo tanto a nivel individual como a nivel comunitario. Entre los factores de riesgo asociados con el sistema de salud y con la sociedad en general tenemos la dificultad para acceder a la atención de salud y recibir asistencia necesaria. Lamentablemente, jóvenes, en Honduras solo tenemos 2 hospitales y medios que se encargan de atender a nivel público enfermedades mentales. Hospital Mario Mendoza, Hospital Santa Rosita y Hospital San Juan de Dios en San Pedro Sula. Para unos tienen internamiento, unos tienen emergencia, otros solo funcionan por consulta externa. Entonces, no toda la población tiene acceso a una atención psiquiátrica o psicológica. Bien, lamentablemente hay una facilidad para obtener los medios para suicidarse. Estamos hablando, por ejemplo, en las veterinarias o en las negocios donde venden productos agrícolas, agronómicas, venden las pastillas fosfuro de aluminio o pastillas para curar frijoles como que si fueran confites. Mucha gente llega ahí pidiendo, entre comillas, la última cena, como mencionan algunos, una forma muy vulgar de decirle este tipo de medicamentos, y se suicida. El sensacionalismo de los medios de difusión en lo concerniente a los suicidios, que aumenta el riesgo de imitación de actos suicidas. Lamentablemente esto también sucede. La estigmatización de quienes buscan ayuda por comportamientos suicidas, ideación o planificación, o los que tienen problemas de salud mental o por consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, lamentablemente, aquí tenemos 2 formas. Vaya, yo, por ejemplo, mi actor favorito es Robin Williams. Yo veo cada una de las películas de él. Me doy cuenta que se suicidó, le dan bastante fama a esto y aparece un fenómeno que se llama fenómeno Werther. Y aquí este fenómeno hace que se incrementen los intentos suicidas en todas aquellas personas que son vulnerables y que ven a estos suicidas como un ejemplo a seguir. Y esto se da porque los medios de comunicación exponen esta información de una forma inadecuada y pues dan la idea. El otro, a veces la gente hace intentos suicidas y le da pena pedir ayuda, porque de repente pueden surgir comentarios, principalmente en los hospitales no psiquiátricos, y te quisiste matar, pero no te hubieras herido así de esa manera, tenés que herirte de esta otra manera porque esta manera es la que te va a servir para quitarte la vida. O solo te tomaste 6 pastillas de acetaminofén. Ahí lo hiciste mal, tenías que tomarte más pastillas para poder suicidarte. No, vos solo venís aquí a ocupar una camilla. Deberías de hacer las cosas bien para no estar quitando el puesto a alguien que sí quiera vivir. ¿Ustedes recuerdan el policía, no, el militar bailador? ¿El que hacía TikTok? Sí, doctor. Ok, lamentablemente este chico se hizo famoso porque con el uniforme del ejército comenzó a hacer un TikTok y a bailar
Media gente lo criticó, otra gente lo aplaudió, y él al final consiguió un trabajo. Una decepción amorosa hizo que se tomara unos medicamentos para suicidarse. La familia lo rescató, lo llevó al hospital de escuela. ¿Y qué sucedió ahí? El chico se escapó del hospital y se tiró a un carro. La familia estaba pidiendo que se condenara al hombre o la mujer que estaba conduciendo el carro, pero se dieron cuenta que no tuvo la culpa el conductor, sino que él se tiró. Eso se podría considerar como un equivalente suicida o una conducta para suicida. Bien. Dentro de los riesgos vinculados a la comunidad tenemos las guerras y los desastres. Lamentablemente aquí en este momento, con el alto número de casos, que se nos han muerto parientes, conocidos, amigos, lamentablemente hay gente que perdió sus empresas, sus negocios, cerró sus pulperías, perdieron sus trabajos, etcétera, etcétera. Pues se ha incrementado este tipo de confinamientos, las pandemias, las guerras y los desastres llevan no solamente al momento de ocurrir estos eventos, sino meses después o años después a cometer suicidio. El estrés ocasionado por la aculturación, ejemplo, los pueblos indígenas o personas desplazadas pueden cometer intentos suicidas, como por ejemplo si nos vamos a vivir solos. Yo he tenido pacientes que se van a hacer sus posgrados, sus maestrías a Alemania, a Inglaterra, a España, que se van solos, que no conocen a nadie, y que lamentablemente pues tienen un choque cultural que los llevan a caer en depresiones y que se tienen que regresar a Honduras porque hicieron intentos suicidas o porque tuvieron brotes psicóticos. La discriminación da un sentido de aislamiento, el abuso, la violencia y las relaciones conflictivas también. A nivel individual, ¿cuáles son los factores de riesgo? Y esto también podrían ser importantes. Los intentos de suicidios previos. Con cada intento suicida que un individuo haga, aumenta el riesgo de volverlo a intentar y de completar el suicidio. Los trastornos mentales, la ansiedad, la depresión, el consumo de alcohol, pueden llevar a conductas suicidas. Las pérdidas financieras, los dolores crónicos severos, como por ejemplo la fibromialgia, la artritis, la migraña y los antecedentes familiares de suicidio. No se hereda la enfermedad, no se hereda el suicidio, pero sí la vulnerabilidad. Bien. Si tienen algún comentario, chicos, o preguntas hasta acá. Yo solo quiero a ver si me clarifica. Cuando cuando había un triángulo con los diferentes puntos a tomar, en ese, que me confundí un poco con lo de los ejemplos que estaba dando de intento suicida. Por ejemplo, en expresar rabia, inconformidad, frustración y agredir a otros, es que la persona está haciendo esas cosas y eso uno lo categoriza como intento suicida. Por ejemplo, yo les mencionaba, ¿cómo se va a sentir una familia, por ejemplo, que se suicide? ¿Cuál es el mensaje que le deja el suicida? Que se mate con la pistola del papá. ¿Me entiendes? O sea, el papá podría decir, pucha, si yo hubiese guardado esa pistola, va a ser mi culpa y este señor va a tener una culpa de por vida. Porque si yo no hubiese tenido la pistola ahí en la casa, si yo la hubiese dejado bajo llave, si no hubiese dejado las balas ahí, mi hijo estuviera vivo, mi esposa estuviera vivo, mi papá estuviera vivo. Entonces, ahí es una forma de agredir. Me maté yo, pero les dejo un recuerdito. Me voy a ahorcar en medio de la sala para que cada vez que ellos se reúnen ahí, tengan la imagen presente de mi cuerpo. Creo que ya entendí entonces. Ok, de repente, me peleé con mi papá me insultó, bueno, entonces yo me voy a matar porque estoy tan enojada, estoy tan furiosa, entonces voy a hacer un intento suicida. Casualmente el fin de semana, creo que fue el viernes,
me tocó, no, el jueves pasado, terminé clases y me llamaron del hospital de Dime para atender una paciente mía que yo había visto en el 2019, fue la última vez que la vi. Estaba compensada la chica, no se presentó en todo 2020, pero en el 2020 estuvo sin tratamiento y tuvo un pleito con la mamá en la semana pasada. Entonces, a raíz del pleito con la mamá, era tanto el enojo que ella tenía y tanta la inconformidad porque no la dejaban salir, porque no, que ella quería tener un novio y ese novio era malo según la mamá. Entonces, ella agarró las pastillas de la abuela y se las tomó. Entonces, estamos expresando rabia con nuestra acción, pero también estamos causándole un dolor porque la abuelita, pucha, que me varía con las pastillas que yo tomo, yo tenía que ser más cuidadosa. Entonces todo eso está llevando a que la familia vaya desarrollando también un poco de culpa y genere incomodidad. ¿Estamos más claros? Sí, todo Ok, claro. muy bien. Gracias. Ok, bien. Podríamos pensar que los niños no van a pensar en morirse, lamentablemente sí. Algunos niños van a tener ideación suicida. Después miren, el niño, el lactante, no tiene concepto de muerte. No tiene concepto de muerte. Los niños menores, los que van a kinder, no consideran la muerte como algo irreversible. ¿Por qué? Porque miran las caricaturas. ¿Cuál es el mensaje de las caricaturas respecto a la muerte? Hoy se muere un personaje y mañana vuelve a aparecer en el mismo programa y ahí está el personaje. Vemos, ahorita casualmente estábamos hablando del Correcaminos y el Coyote con los estudiantes de psicopatología. ¿Qué pasa con el coyote siempre? ¿Recuerdan ustedes? El coyote está persiguiendo al correcaminos. Ajá, el coyote persigue el correcaminos, falla, cada vez falla y a él le caen las bombas, o sea, una bomba. Pareciera que se muere, pero en la siguiente escena, ahí vuelve a aparecer. Entonces los niños no ven como estos niños en edad preescolar, no miran la muerte como algo permanente, sino como algo temporal. Bien, en la película Coco, ¿cómo representan a la muerte? ¿Recuerdan ustedes? Como que se va el alma a otra dimensión. A otra dimensión, correcto, pero la gente en teoría lo puede ver, o el niño de Coco puede ver al abuelo, al bisabuelo, perdón. Entonces lo ven como una calaverita. Entonces los niños también le dan una personificación, porque como tienen un pensamiento concreto, lo que no ven no existe. Entonces para ellos la muerte representa aquella figura de la guadaña. Hay una serie que tiene la muerte como uno de los personajes. ¿Recuerdan cómo se llama? Unos dibujos animados. Bueno, ya les voy a decir a ver si me acuerdo yo. Billy Mandy. Ah, Willy y Mandy, correcto, Mandy ahí. Entonces aparece la muerte como Billy. Billy y Mandy, correcto. Aparece Sí. la muerte como un personaje ahí. Porque para estos niños de esa edad es la forma de representarlos. Ya después de los 7 años sí conciben la muerte como algo permanente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un niño de 7 años en adelante se intente suicidar? Los que han sido mis estudiantes en psicopatología y en psiquiatría recordarán que uno de los énfasis que yo les hago es hijo deseado o no. El hijo deseado, porque desde que un niño es deseado entre la familia, se le abre un espacio en el núcleo familiar, en el mundo afectivo de esa familia. Yo les pongo mi caso en particular. En mi casa solo tenemos una bebé que tiene 5 meses, que es mi sobrinita.
Ella vive en el primer piso de la casa. Entonces, yo me alegro, una vez que yo termino clases, suben hasta el tercer piso donde vivo yo, y yo juego con ella, yo le platico, y desde que nosotros nos dimos cuenta que la esposa de mi hermano estaba embarazada, nosotros empezamos a hacerle, yo voy a comprar la cuna, yo le voy a regalar esto, entonces le estamos armando ese espacio, un hijo deseado, un hijo que no es deseado, nadie se va a percatar de que existe, nadie lo quiere ver, nadie va a celebrar la vida, entonces ya es un factor de riesgo. Edad de los progenitores, los extremos de la vida y personalidad de los padres. Un padre disocial, un padre o una madre limítrofe, un padre o una madre paranoide de personalidad podría ser factores de riesgo para que el niño se intente suicidar, o padres muy rígidos, muy cuadrados, que sean obsesivos compulsivos, como trastorno de personalidad, pueden ser tan rígidos que pueden provocar la muerte a un niño. Motivos por los cuales un niño se puede matar o querer matarse: acontecimientos dolorosos, como la muerte de un perrito, de un gatito, deseos de reunirse con un ser querido, una abuela. Hay una película mexicana, se la voy a mandar el trailer por chat, que habla de un niñito mexicano, indito, que pierde a los padres, vive solamente con el abuelo, que ya está muy mayor, y que la alcaldía o el pueblo quiere quitárselo. El abuelo se muere de decepción porque le quitaron al niño, y el niño se intentó suicidar y se va al cielo, entre comillas, ¿verdad? Entonces, acontecimientos dolorosos como la muerte de un ser querido, el deseo de reunirse con un ser querido también, problemas con las relaciones paterno-filiales o entre padres e hijos o entre hermanos, problemas escolares, por ejemplo, cuando el papá amenaza: mira, voy a ir a 3 calificaciones, y si veo yo que me regañan por tu culpa, espérate, ya vas a ver lo que puedo. Entonces, de repente, el niño tiene tanto miedo que prefiere hacer un intento suicida, más cuando lo ha visto por la televisión, más cuando lo ha visto en la familia. Llamadas de atención humillante, hay veces padres que son bien groseros y que tratan de una forma humillante, vulgar, delante de toda la gente. Búsqueda de afecto y atención como un reflejo de algo que vieron en la familia. Hace unos años atrás, este ejemplo siempre lo doy en esta clase, esto lo leí en un periódico mexicano. Una niña que lamentablemente estaba pasando por el divorcio de sus padres, miró una serie que se llama La Rosa de Guadalupe. En La Rosa de Guadalupe estaba una historia en que los papás se estaban divorciando, entonces la niña de la serie había hecho un intento suicida, estaba muy mal en el hospital y le pidieron a la Virgen, la niña se salvó y los papás vivieron felices para siempre. La niña que estaba viviendo una situación similar pensó que era lo mismo que ella estaba viviendo, hizo un intento suicida, lamentablemente nadie se dio cuenta, no la pudieron salvar y la niña falleció. Entonces, esto también puede ser un factor de riesgo para el intento. Sumados a los anteriores, vamos a ver qué cosas pueden llevar a los adolescentes a fallecer a través del suicidio. Adolescentes con desventaja biopsicosocial, con algún problema de retraso mental, con una discapacidad física, con pobreza, tentativa de suicidio previo. Todos los que se intentan suicidar hay que ponerles atención, hay que volarles ojos. Alteraciones en su comportamiento sexual. En la adolescencia es cuando se va descubriendo si uno es heterosexual o es homosexual o es bisexual. La sociedad en la que vivimos es una sociedad hipócrita, de doble moral. Entonces, corta la libertad de las personas. Tenemos, por ejemplo, hay una película, Oraciones para Bobby, les puedo mandar también el trailer, para que vean cómo un niño criado, un adolescente criado en una familia sumamente religiosa, se dieron cuenta que el chico era homosexual, entonces la mamá era sumamente religiosa, entonces la mamá lo que hacía para curarlo, entre comillas, era ponerle en cada uno de sus almuerzos que llevaba a la escuela versículos de la Biblia donde castigaba la homosexualidad, lo de Sodoma y Gomorra,
y otros versículos de la Biblia que en vez de ayudarle al chico, más bien lo ponía peor. Entonces él no se sintió incluido, nunca se sintió aceptado por la familia y se terminó suicidando. Víctimas de abuso sexual, esto es de los más difíciles, lamentablemente. Es uno de los traumas más duros que una persona puede vivir. Enfermedades mentales debutantes en la adolescencia, como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar, como la depresión y las adicciones. Abandono antes de los 15 años es un dato bastante importante. Los primeros 5 años de vida de cualquier ser humano son los más importantes. Cómo me llevo con los padres, cómo me llevo con mis hermanos, cómo veo yo que llevan una relación de pareja mis papás, van a determinar cómo voy a tener mi vida posteriormente. Identificación dentro de los adolescentes, como lo que yo me mencionaba, si un familiar, un hermano, un papá, una mamá hizo un intento suicida, pues yo voy a intentar hacer lo mismo porque me estoy comparando. Noticias sensacionalistas y falta de apoyo social. Sumado a esto, factores de riesgo suicida en los adultos, tenemos, por ejemplo, el alcoholismo. Lamentablemente hay pacientes alcohólicos que bajo el efecto del alcohol pueden cometer intentos suicidas o gestos suicidas. Trastornos depresivos o la esquizofrenia, enfermedades crónicas como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, el cáncer, fármacos, pues anticonceptivos orales como el Rakuten, que creo que así se llama el tratamiento para el acné, antecedentes familiares y personales y conducta disocial, muchas veces tiene, o la personalidad límite también podría llevar a intentos suicidas. Motivos por los cuales alguien se puede suicidar en la vida adulta: problemas, condiciones materiales de vida, falta de ocupación y falta de incentivos, aislamiento social o dificultades financieras. Hay otra película, Mama, que es la historia de un fantasmita que adopta a 2 niñas. Al inicio de la historia ven cómo el papá mata a la mamá, después se la lleva a ellas y en medio de un bosque nevado, pues él piensa matar a las niñas y después suicidarse por un problema financiero que tuvo. Y esto podría darse asociado a dificultades financieras, pero ahí los salva el fantasmita y los termina de crear, entre comillas. Bien. Pensaríamos que los viejitos no se suicidan o no tienen motivos para suicidarse, pero lamentablemente sí. Los adultos mayores tienen particularidades. ¿Cuáles son las particularidades del intento suicida en los adultos mayores? Los viejitos realizan menos intentos de autodestrucción. Ojo, el hecho que realicen menos intentos suicidas no significa que no lo logren. Cuando un viejito decide quitarse la vida, tiende a buscar métodos mortales mucho más eficaces. Los viejitos dan menos señales de aviso porque ellos realizan actos premeditados y reflexivos. Hacen mucho equivalente suicida. Entonces, los pacientes podrían ser que suspendan la medicación, que se pongan un poquito más de insulina, que dejen de tomarse los medicamentos, dejar de comer, etcétera, etcétera. ¿Qué puede motivar a los adultos mayores a quitarse la vida? La jubilación. No estamos preparados para jubilarnos. El menor vigor físico, los problemas físicos, los problemas emocionales y la dependencia. Muchos viejitos no quieren ser dependientes. Ellos prefieren estar en sus propias casas, entonces esto influye. Bien. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? ¿Comentarios? Pero ya es un poquito pasadito del tema, es ¿por qué se dice, vaya, con el ejemplo que dio del muchacho, el soldado, es un equivalente suicida si en realidad él se quiso suicidar y se tiró directamente al carro? Sí, pero ¿cómo lo vieron los demás? O sea que esa diapo era en cuanto a la vista de los terceros. Correcto. El equivalente suicida, vaya, yo tengo una depresión. Nadie se da cuenta que yo estoy depresivo. Y yo agarro el carro y me voy por un guindo.
¿qué podría pensar la gente que le sucedió al doctor Cruz? Un accidente. Un accidente. Entonces hay muchos equivalentes suicidas. O sea, por eso les decía yo, ¿cuánto de la estadística en cuanto a la conducta suicida es real? ¿Cuántos pacientes, ustedes probablemente van a llegar al internado y van a escuchar, no, es que el paciente no se quiere amputar, prefiere morirse y pide el alta exigida? Él, antes de perder su pierna, mejor quiere pedir el alta exigida. ¿Qué va a pasar con ese señor? Se va Tiene a un pie morir. diabético. Se va a morir, correcto. Esa es decisión del paciente, pero sabemos que si no se opera, si no se le amputa, la infección se va a diseminar. Y mucha gente dice, no, tiene cáncer, el pronóstico es bueno, pero tiene que recibir mastectomía, radioterapia, quimioterapia. No, no lo voy a hacer. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué va a pasar con esta paciente? Se va a morir del cáncer porque no recibe el tratamiento. Ante los ojos de los demás es una decisión. Pero este es un equivalente suicida. Si yo sé que con un tratamiento yo voy a mejorar, pero me rehúso a utilizar el medicamento, es un equivalente suicida. Si yo ando depresivo y me tiro, porque a mí me ha sucedido con varios pacientes. ¿Y usted por qué vino? No, mire, yo me enojé con mi papá, agarré el carro y sin pensarlo me fui a estrellar en un paredón. Mi idea fue quitarme la vida en ese momento. Pero afuera, desde afuera dicen, se accidentó, iba tan mal y se accidentó. Pero él en el fondo se quería suicidar. Pero no tenía el valor de hacer algo directamente él, entonces buscó. Tenía otra paciente hace unos años atrás que su conflicto era que había hecho un aborto obligada, pero él se sentía muy culpable. Entonces este aborto provocó que ella manejara mucha culpa. Entonces ella para liberarse de la culpa, ella se iba a meter a los mercados y con las caderas procuraba tumbar los puestos del mercado, las canastas. El objetivo de ella era que una de las vendedoras se levantara, pelearse con ella para que ella la apuñalara. Iba a parecer un accidente o iba a parecer un homicidio, pero realmente la paciente andaba buscando morirse. ¿De acuerdo, chicos? A esos son los equivalentes suicidas. Ok, doctor. El equivalente suicida va a ser, o sea, yo busco la muerte, pero no voy a buscar una muerte directamente que yo me la voy a provocar, sino que para que ante los ojos de los demás va a parecer como algo accidental. Por eso es que es bien difícil saber, ahí se accidentó, porque de verdad, pero qué raro se accidentó. O sea, se deslizó en lo más plancito. Entonces, ¿habrá sido un intento suicida o habrá sido un accidente? Entonces, no está claro. Bien. Causas, evaluación de las causas, ¿qué hacer? Evaluación de las causas desencadenantes de la conducta suicida y el riesgo de repetición. Causas de conducta suicida, factores psicológicos y contextuales, situación social, es bien tomarlo en cuenta, relaciones interpersonales, cómo está la relación con la novia, con la familia, si ha perdido el empleo, acontecimientos vitales recientes o problemas actuales, es bien importante tomarlo en consideración, historia de trastorno mental, si ha tenido intentos suicidas previos, abuso de alcohol o de otras drogas y características psicológicas relacionadas con la conducta suicida y su motivación. Dentro de los riesgos de conducta suicida, pues hay que valorar las características del intento. ¿Qué tan intencional fue? ¿Tenía un plan elaborado? ¿El nivel de letalidad y el método elegido? Bueno, no, se tomó 4-acetaminofén o se tomó un pucho de ácido fólico o se cortó superficialmente la piel, vemos que es de baja letalidad. Pero, ¿cuál era la intención? Llamar la atención, pedir ayuda. Entonces eso. Características personales, edad. Ojo con los adultos mayores que intentan suicidarse. Eso sí lo van a lograr. El hombre lo intenta menos, pero lo logra más. Un hombre cuando decide quitarse la vida va a buscar métodos más drásticos y más dolorosos. La mujer lo intenta más, pero lo logra menos.
Vamos a ver si hay presencia o no de trastornos mentales, si ha tenido conducta suicida previa o desesperanza. La desesperanza es un factor predictor importantísimo en la conducta suicida. Características contextuales. El paciente antes del intento suicida se aisló de sus amistades, de su familia, clase social, enfermedad física. Ya vimos, por ejemplo, que en los países en vías de desarrollo o tercermundistas como Honduras hay mayores índices. También, pero tenemos la contraparte, Japón, que es un país de los más desarrollados, que lamentablemente Japón tiene también altos índices de suicidio por las exigencias y por las demandas de la sociedad. Bien. ¿Cómo preguntarle a un familiar, a un paciente? Antes de comenzar a leer estas preguntas, pues yo lo que les digo, ¿ha tenido pensamientos negativos? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de pensamientos negativos ha tenido usted? Entonces ahí me van hablando. ¿Ha pensado alguna vez en la muerte? ¿Se siente infeliz usted? ¿Se siente desesperanzado? ¿Desesperado? ¿Se siente incapaz de enfrentar cada día? ¿Siente la vida como una carga? ¿Siente que la vida no merece ser vivida? ¿Siente deseos de suicidarse? Pero antes de preguntar suicidarse, piensa en la muerte, ha tenido pensamientos negativos, porque si yo le digo, se quiere matar o se quiere suicidar, uy, no, doctor. Entonces tal vez el suicidarse podría ser utilizado ya como al final, para aclarar, para ver si entendió las preguntas. ¿Cuándo preguntar? No lo vamos a preguntar a la primera, sino cuando hemos establecido una comunicación empática, sin celular, estando sin escribir, estando con una escucha atenta en el paciente. Y cuando el paciente se va sintiendo cómodo expresando sus sentimientos. Hoy me sucedió algo bien importante con uno de mis pacientes. Fue el primero que miré a las 7 de la mañana hoy. El paciente es la segunda consulta que tiene en 3 semanas. Creo que la primera consulta fue hace 2-3 semanas. La paciente pues me habló de un evento traumático que vivió a los 13-14 años. En esta primera experiencia pues traumática, yo no solo le pregunté que alguna vez alguien la ha querido tocar de una forma inapropiada. Sí, doctor. Ok. Pero yo la miré incómoda con esa pregunta. Entonces solo quiero preguntarle si fue alguien conocido o desconocido. Conocido, doctor. Ok. En aquel momento se lo contó a alguien. No, doctor. Y ahí paró mi intervención en ese aspecto. Y seguí preguntándole otros aspectos de su vida. Hoy fue la segunda consulta. Y estábamos hablando de eso que le sucedió a los 13, 14 años. Doctor, y tengo que decirle quién fue. Ella misma sacó el tema ahí. El agresor fue mi abuelito, el que ha sido mi figura paterna toda la vida. Y yo no se lo quise decir porque mi papá es muy enojado, y si mi papá, que vive en Roatán, se da cuenta de lo que mi abuelo hizo, capaz mi papá se viene aquí a Tegucigalpa y le golpea. Entonces, ahí. Cuando ya el paciente se sienta cómodo de expresar sus sentimientos y se sienta en confianza y seguro que yo le estoy escuchando a él, puede hablar. Que preguntar, ¿alguna vez ha realizado planes para acabar con su vida? ¿Tiene alguna idea de cómo lo haría? Yo me quisiera matar con una granada. ¿Y tiene granadas en su casa? No, doctor. Bueno, está difícil que se mate porque no tiene pistola, porque no tiene una granada, porque no hay ningún precipicio, o me quiero ahogar, no hay ningún mar, porque estoy bien más que Tegucigalpa. Entonces ahí tiene pastillas, algún arma, insecticida o algo similar. Y esto también me sirve a mí para decirle a los familiares todo con lo cual su familiar se puede hacer daño: cuchillos, puñales, venenos, gilet, navajas, pastillas, medicamentos, todo lo que sea, bajo llave, lazos, mecates bajo llave. Ha decidido cuándo va a llevar a cabo el plan de acabar con su vida, cuándo lo va a hacer, cuándo fue la última vez que pensó en esto, que la detuvo, en qué piensa, qué cosas podrían detenerlo para que no lo haga. Esta es una escala de Sub-Person que va a servir como para poder valorar. Sexo, género masculino es un factor de riesgo para este suicidio. Edad, menos de 20 años o mayor de 45. Presencia de depresión, intento de suicidio previo,
abuso de alcohol, ausencia de pensamiento racional, apoyo social inadecuado, plan elaborado, sin pareja y problemas de salud. Entonces, cada uno de esos factores es un punto. Si este paciente con ideación suicida solo tiene de 0 a 2, es bajo riesgo, se puede mandar a la casa con la familia. 3, 4, riesgo moderado, seguimiento ambulatorio o valorar ingreso. Aquí, de 3 a 4, podría, si es aquí en Tegucigalpa y la familia lo contiene, se va a encargar de cuidarlo y responsabilizarse, entonces el riesgo va a ser moderado. Puedo mandarlo ambulatoriamente, en una semana lo vuelvo a ver. De 5 a 6, riesgo alto, se recomienda ingreso, especialmente si presenta ausencia de apoyo social. De 5 a 6, yo los ingreso. De 7 a 10, no negocio con nadie y lo tengo que ingresar. Bien. Ya hablamos de lo que podemos hacer cuando ya tenemos un paciente con riesgo suicida, pero hay un modelo de salud pública para prevención del suicidio. Vigilancia. ¿Cuál es el problema? Definir el problema de comportamiento suicida mediante una recopilación sistemática de datos. ¿Cuántos estudiantes de medicina tienen ideas de muerte o de depresión o gestos suicidas o intentos suicidas? Identificar los factores de riesgo y de protección. ¿Cuáles son las causas y qué puede amortiguar su repercusión? Investigar para determinar las causas del comportamiento suicida y a quienes afecta. Mucha carga laboral, mucha carga académica, exámenes bastante pesados, el posturno, hostigamiento, bullying, acoso, dudas en su sexualidad. Entonces ahí, ya teniendo esos factores de riesgo y protección, desarrollar y evaluar las intervenciones. ¿Qué resulta más eficaz y para quién? Aquí vamos a diseñar, ejecutar y evaluación de intervenciones para determinar lo que funciona o no. Y vamos a ejecutar. Ampliación a mayor escala de políticas y programas eficaces. Aquí necesitamos que el gobierno, que el Congreso elabore leyes que nos favorezcan. Aumenta las intervenciones eficaces y prometedoras y evaluar la repercusión y efectividad de las mismas. Debería de haber una ley que regule, los medios de comunicación para que no muestren imágenes grotescas que en personas vulnerables podrían aumentar el riesgo de conducta suicida. 2. Leyes que legislen a favor de una restricción en la distribución, venta y compra de pastillas de fósforo de aluminio para que no todas las personas tengan acceso a eso. Principales factores de riesgo de suicidio alineados con las intervenciones pertinentes. Bueno, sociedad, acceso a medios utilizables para suicidarse. Barreras para obtener acceso a la atención en salud. Notificación inapropiada por los medios de difusión. Estigma asociado con comportamientos de búsqueda de ayuda. Entonces aquí, dentro de los términos generales, a nivel universal, a toda la población en general, se debe promover políticas de salud mental, políticas para reducir el consumo nocivo de alcohol, porque algunos pueden ser factor de vulnerabilidad, acceso a la atención en salud mental, restricción del acceso a medios utilizables para suicidarse, notificación de responsables por los medios de difusión y concientización acerca de la salud mental de los trastornos debidos al consumo de sustancias y el suicidio. A nivel de comunidad, poner atención en discriminación, traumas y abuso. Y a nivel selectivo, ya con personas, por ejemplo, que asisten a los hospitales psiquiátricos que sabemos que tienen enfermedades mentales, intervenciones dirigidas a grupos vulnerables, víctimas de violencia, de desastres naturales, de abusos sexuales, capacitación de guardianes, o personal de salud, como enfermeras, como trabajadores sociales, como educadores. Y líneas telefónicas de ayuda en crisis. Aquí tenemos el 911, que con esto de la pandemia se ha mejorado, y el teléfono de la esperanza, que es una ONG. Y ya indicadas en aquellos que ya tienen antecedentes de intento de suicidio, seguimiento y apoyo comunitario para disminuir el estigma, evaluación y manejo del comportamiento suicida en aquellas personas que ya lo intentaron hacer, y evaluación y manejo de los trastornos mentales debidos al consumo de sustancias, porque es un factor de vulnerabilidad.
Bien. Ya para ir terminando, antes de las 4:30, para que Gisela haga sus actividades, reconocer el comportamiento suicida como un problema de salud mental de salud pública, es muy importante. Los gobiernos se deben de comprometer para abordar el problema, legislar para el bienestar de la población. No solamente a nivel institucional, sino a nivel comunitario, a nivel gubernamental, crear un marco estructural para la prevención del suicidio. Encontrando datos actualizados sobre intentos de suicidio y suicidios consumados, nos va a proporcionar las herramientas para poder realizar actividades de prevención en este tema con resultados positivos de acuerdo a los hallazgos o el monitoreo que se haga. Indicar los recursos humanos y financieros necesarios para las intervenciones, sensibilizar a través de los medios de comunicación, educar, proponer un monitoreo adecuado y marco apropiado de evaluación, proporcionar un contexto para la agenda de investigación sobre los comportamientos suicidas. Bien. Y aquí pues hay otras actividades que no las vamos a hablar. Bien. Creencias erróneas que han arraigado ante la persona con una conducta suicida. El suicidio se comete sin previo aviso o tabús. No. Toda gente, toda persona con ideación suicida va a pedir ayuda y va a preguntar: hey Julio, ¿qué te haré falta si yo me muero? O Larisa, ¿crees que te voy a hacer falta si yo me muero? ¿Qué pasaría si yo estuviera muerto? ¿Mi familia estaría mejor? Entonces el suicida avisa. Otro tabú: la gente que habla de suicidarse nunca lo hace. Mentiras. Como le explico a mis pacientes, en la mente va a estar el eros, el principio de vida, y thanatos, el principio de muerte. Mientras estén en lucha eros y thanatos, va a haber ansiedad y eros va a tratar de pedir ayuda, va a buscar atención. Entonces va a estar hablando: ay, sí, lo mejor sería morirme, ay, que me quiero matar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la gente habla de suicidarse, nunca la hace. Ojo, si está hablando de suicidio, hay que ponerle atención. No hay riesgo de volverlo a intentar, es totalmente falso. Entre más intentos y gestos suicidas tiene, mayor riesgo de que lo lleve a cabo puede tener. Mejor no preguntarlo para no inducirlo. Esto es mentira. Siempre hay que preguntarlo. Tal vez no directamente: ¿usted se quiere matar? Porque le dicen que no. ¿Usted ha tenido pensamientos negativos? ¿Ganas de morirse? ¿Ha pensado cómo hacerlo? ¿Solo los psiquiatras pueden prevenir el suicidio? Mentiras. El personal de salud, los sacerdotes, los pastores, los trabajadores sociales, las enfermeras podrían intervenir para orientar al paciente con riesgo suicida a que busque tratamiento. Todo el que se suicida está deprimido. No necesariamente la depresión va a llevar al suicidio, y no todo suicidio se debe a depresión. La personalidad disocial puede suicidarse, el paciente límite puede suicidarse, un paciente con esquizofrenia puede suicidarse, entre otros. Un paciente alcoholizado o drogado puede suicidarse. Y también la otra parte, la familia del suicida. La familia, después de que se da cuenta que un miembro de la familia intenta suicidarse, tiene que valorar el grado de choque que pueda tener y los recursos inmediatos que pueden estar disponibles para el apoyo emocional de la familia. Explicarle a la familia que el intento de suicidio fue una decisión más personal y que no tiene que ver con equivocaciones o errores de la familia. Es bien importante detectar los sentimientos de culpa o responsabilidad que puedan sentir los miembros sobrevivientes sobre lo ocurrido para apoyarlos. Detectar posibles pensamientos suicidas en los miembros de la familia, novios, novias, amigos, parientes, amenazas de suicidio y otras conductas afines entre los familiares del occiso. Y ayudar a la familia a reconocer que el suicidio estuvo relacionado más con una posible enfermedad del individuo y una decisión individual y no una falla de ellos.
Esto es bien importante. Se trabaja en la conducta suicida, se trabaja tanto con el paciente como con la familia para poderlos llevar adelante y sacarlos de esa emergencia, de esa dificultad. Acá, chicos, tenía el tema de hoy. No sé si tienen comentarios o tienen preguntas. No, doctor. ¿Quedamos claros con el tema del suicidio? Sí. Ok, muy bien, chicos. ¿Verdad? Todos, desde nuestra labor como médicos en servicio social, como médicos internos, como estudiantes de medicina, cuando veamos que alguien lamentablemente tiene, si está hablando mucho de la muerte, si está preguntando qué haría vos si yo me muero, de repente, mira, esta es mi cadena favorita, este es mi par de aretes favoritos, esta es mi gorra favorita o este es mi juego favorito. Yo quiero que vos lo tengas porque si algún día me pasa algo, quiero que tengas este recuerdo. Ojo, esas son señales que esta persona está pensando en quitarse la vida y es bueno preguntarlo. Y una vez sabiendo que el miembro de la familia, el novio o la novia, quiere quitarse la vida, hablar con la familia y si la familia no colabora, pues buscarle ayuda profesional. Solitos no van a poder salir de esa situación. Muy bien, chicos, este es el tema que les traía para el día de hoy. Si no tienen preguntas, pues espero que haya quedado todo claro y nos conectamos con la doctora Ana Paguaga el próximo jueves para seguir con los temas. Muchas gracias. Está bien, doctor. Ok, Larisa, mucho gusto. Nancy, un placer. Gracias, doctor. Dele y Gisela, se va con tiempo. Gladys, un placer, cuídese. Dele y así. Nos vemos. Gracias, doctor. Dale, Walter. Nos vemos, Alberto Joshua.